Muy buenos días a todos. Pues continuamos en la serie Una fe que crece. Y hemos estado viendo en semanas pasadas las vidas de personajes de la Biblia que tuvieron una fe que nos desafía. Y espero que hayamos sido desafiados, que hayamos sido animados, que estemos creciendo en fortalecer nuestra fe. Hoy nos corresponde ver la vida de Pablo y una fe que se sacrifica. Ahora, sin duda alguna, Pablo es el punto de referencia más importante después de Jesús en el Nuevo Testamento. Era todo un gigante de la fe, el hombre que más avanzó en la causa del Evangelio, el hombre que más plantó iglesias, el que llevó el Evangelio de Jerusalén al centro mismo del mundo de aquel entonces, a Roma, el que escribió más libros del Nuevo Testamento, aquel que nos provee más información sobre cómo era la vida de los primeros cristianos. El récord de logros de Pablo era sencillamente impresionante, pero Pablo fue el hombre que también más sufrió por la causa del Evangelio. Escuchen lo que Pablo mismo dice sobre sus sufrimientos. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Alguien que escucha esto hoy en día fácilmente puede decir que Pablo era un perdedor, un loser, como dicen en inglés. Un hombre con una increíble mala suerte. Le pasaba de todo lo imaginable o inimaginable. Y uno puede pensar dos cosas. Uno, que la fe a Pablo no le funcionaba. No le funcionaba. O podríamos pensar como los amigos de Job, que Pablo debía tener algún pecado oculto y por eso le pasaba lo que le pasaba. Puede surgir también la pregunta, ¿cómo es que Pablo no se desanimaba? Con todo lo que hacía, con todo el esfuerzo que le ponía, con todo lo mucho que se sacrificó, con la pasión que tenía, y parecía que Dios no lo guardaba, no lo libraba de todas las aflicciones. Entonces la idea esta mañana es tratar de entender cómo era que Pablo compaginaba sus sufrimientos con su fe. Lo primero que tal vez se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Pablo y en la fe es aquella famosa frase que dice que somos justificados por la fe. Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, somos justificados, somos salvos por medio de la fe, no a través de las obras, como dice el versículo, no a través de méritos, no somos salvos por lo que somos o por lo que hacemos, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y por creer en esa obra de Cristo en la cruz. Entonces tenemos acceso a esa salvación de Dios. Yo creo que todos sabemos esto. El problema es que sabiéndolo, todavía muchas veces vivimos haciendo cosas para que Dios nos ame más o para que Dios nos acepte más, para que Dios nos bendiga más. Entonces, hacemos el devocional para que Él nos ayude más y vamos a la iglesia para que Él se complazca con nosotros y nos ame más. Nos involucramos en las actividades de la iglesia para que Él nos acepte más. Y olvidamos que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más. Ni hay nada que tengamos que hacer para que nos ame más, aparte de creer en su obra en la cruz. Sola fe, entonces. Fue esta verdad la que caló fuerte en el corazón y en la mente de Martín Lutero.
y llevó a la reforma. Esta es una de las verdades fundamentales de nuestra fe en Cristo. Es solamente por la fe somos salvos, somos justificados por Dios. Y Martín Lutero dice que de esta verdad, de la fe, depende que la iglesia de Cristo caiga o permanezca en pie. Pero Pablo no solamente dice que somos justificados por la fe, pero también dice Pablo que somos justificados para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la fe es no solamente la puerta de entrada a la vida cristiana, a la salvación de Dios, a la justificación de Dios, pero también es la manera como sostenemos y mantenemos la vida cristiana día a día. Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Y la oración de Pablo, por ejemplo, era que Cristo more en nuestros corazones por la fe. Fe es lo que nos permite vivir la vida cristiana. Es, por así decirlo, el sistema operativo del cristiano. Por fe nos comunicamos con Dios, por fe creemos y nos apropiamos de sus promesas. Por fe podemos mirar a la esperanza que tenemos en Jesús. Por fe, dice Pablo, andamos y no por vista. Pero para Pablo la fe no es solamente creer verdades en la mente. Pablo habla, cuando uno lee a Pablo, uno ve que Pablo habla de una identificación con Cristo o de participación en la vida de Cristo. Pablo dice, por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vez tras vez, Pablo habla en términos de identificación con Cristo, de imitar a Cristo. Y parece que Pablo entra un poco en el juego que a veces vemos en los hogares, yo creo que en todos los hogares, de competencia entre hermanos. Si a este le dan tal cosa, pues a mí también me la tienen que dar. Si le dan un juguete, a mí también, yo también. Y parece que Pablo entra un poco en este juego porque él dice, por ejemplo, habla de que Jesús es heredero. Pues si Jesús es heredero, nosotros también, nosotros somos coherederos con Cristo. Dios resucitó a Jesucristo, pues a nosotros también nos resucitará. El poder de Dios obra en Cristo Jesús, levantándolo de los muertos, pues ese poder obra también en nosotros, a mí también. Esa es como la idea de Pablo. En el bautismo, por ejemplo, él dice que nosotros hemos sido muertos y sepultados con Jesús para resucitar con Jesús, con Cristo, a una nueva vida. Es decir, el bautismo simboliza nuestra muerte al viejo hombre y nosotros hemos de considerarnos muertos al viejo hombre y vivos con Cristo para una nueva vida. Pero luego llegamos a pasajes como 2 Corintios 4, 7. Vamos a leerlo ahora mismo. 2 Corintios 4, versículo 7, vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así: pero tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos
haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Aquí en este pasaje Pablo ya no está hablando en sentido figurado. Cuando él dice que por todas partes lleva la muerte de Cristo, lo está diciendo de manera literal. Está hablando de su sufrimiento, está hablando de sus persecuciones, de el riesgo inminente de morir que tiene. Está hablando de sus azotes, de sus cárceles. Y esto ya nos comienza a mostrar este pasaje es como una ventana que nos permite ver cómo es que Pablo piensa del sufrimiento, cómo es que compagina su fe siempre viva y apasionada con sus sufrimientos. Para Pablo, el sufrimiento es parte de su participación en la vida de Cristo. La lógica de Pablo es muy simple y muy sencilla, muy clara. Si hemos tenido el privilegio de disfrutar de las cosas buenas de Cristo, de su salvación, de su nueva vida, pues también hemos de participar de sus sufrimientos, de su muerte. Para Pablo era un privilegio participar de los sufrimientos de Cristo. Incluso llega a decir que se goza en sus sufrimientos, se alegra en sus sufrimientos. Ahora, sabemos que tanto el sufrimiento humano como el sufrimiento por la causa de Cristo son realidades innegables, inescapables. Jesús lo advierte a sus discípulos. Él les dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús les dice, si me persiguieron a mí, a vosotros también os perseguirá. Y esta misma advertencia hace Pablo. Les dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hoy en día vivimos en un país donde hay libertad religiosa y pues por esto debemos dar gracias a Dios. Pero también debemos recordar que no siempre ha sido así. Que incluso hace no mucho en este país el cristianismo fue duramente perseguido y sabemos de historias seguramente de tantos cristianos que sufrieron. Seguramente algunos de los que estamos aquí tuvimos que sufrir algo de esa persecución. Pero también tenemos que recordar que mientras nosotros estamos hoy disfrutando de libertad, podemos reunirnos con libertad, hoy en día en muchas partes del mundo no es así. Hay muchos cristianos que están hoy mismo pagando con su propia vida el precio de proclamar a Cristo. Y debemos orar por ellos y debemos hacer esfuerzos por ayudarles. Pero también debemos estar preparados para cuando haya persecución. No debe sorprendernos si el día de mañana se desata una persecución con lo rápido que están cambiando los tiempos. No debería sorprendernos, debemos estar preparados para sufrir por Cristo cuando ese sea el caso. Ahora, ¿cómo es que Pablo se mantiene animado a pesar de toda la persecución? En este pasaje él dice que no desfallece. ¿Cómo es esto? Notemos que este pasaje se presenta en contrastes. Hay algunos contrastes que son muy extremos. Por ejemplo, Pablo comienza hablando de un tesoro, y ese tesoro es el Evangelio. Tesoro que es puesto en vasijas de barro. Y ahí está el primer contraste, ¿verdad? La fragilidad y la imperfección, la propensión a romperse que tienen las vasijas de barro, pues es de todos conocida. Es esta debilidad de las vasijas de barro que hacen resaltar aún más la grandeza y el valor infinito del Evangelio.
El otro contraste del que habla Pablo aquí es de muerte y de vida. El efecto que el sufrimiento tiene en Pablo es completamente contrario al que se espera. Cuando se intenta la muerte en Pablo, Pablo ve y experimenta vida. Por todos lados, él ve vida. Yo estoy seguro que eso es lo que lo mantiene animado en el Señor, en la fe. En primer lugar, Pablo ve que sus sufrimientos realzan o manifiestan, como él mismo dice, la vida de Cristo. Sus marcas, las marcas que lleva, dice él, se convierten en un testimonio poderoso de Cristo. En segundo lugar, el sufrimiento que Pablo experimenta redunda en vidas transformadas. Pablo dice, en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, porque es justamente en la historia, justamente en tiempos de persecución, cuando la iglesia más ha florecido. Yo me atrevería a decir que la persecución fue uno de los factores de la rápida expansión del evangelio en los primeros años de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia. Es que como Jesús prometió, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En tercer lugar, Pablo ve vida interior. Mientras el hombre exterior, dice Pablo, decae, el hombre interior se renueva día a día. ¿Sí? Pablo obviamente nota no solamente el desgaste por los años, sino el desgaste físico por el sufrimiento, por todos los azotes, cárceles, privaciones que sufría. Pero al mismo tiempo él ve que su ser interior se fortalece, se renueva cada día. Él quizás se siente más cerca de Dios, seguramente se siente más cerca de Dios, aprende más de Dios cada día, siente más la presencia de Dios cada día, está más lleno de la presencia de Dios cada día. Es que las grandes lecciones en la vida se aprenden en medio del sufrimiento, no cuando nos va bien, sino en medio del sufrimiento. Alguien ha dicho que si fuera posible eliminar el sufrimiento de nuestra existencia, el resultado no sería una vida más deleitosa, sino una vida insoportablemente trivial e insignificante. Las cosas importantes de la vida se aprenden en la escuela del sufrimiento. La oración constante de Pablo por eso era que los cristianos sean fortalecidos en el hombre interior y puedan de esta manera llegar a comprender la inmensidad y la profundidad del amor de Dios por ellos y puedan llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios en sus vidas. Y en cuarto lugar, Pablo ve vida eterna. Él dice que el sufrimiento no se compara con la gloria que nos espera. ¿Sí? Ante la gloria eterna que nos espera, el sufrimiento desvanece. Y yo creo que esto es una de las cosas que a Pablo lo mantiene bien, lo mantiene animado. Él ve la gloria que nos espera y esa fe que tiene se convierte en esperanza. Romanos 8 dice que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La idea de sacrificio supone esfuerzo, supone sufrimiento, privaciones, pero también supone la idea de que ese sacrificio se hace para obtener algo mejor, algo mayor, algo superior. Y esa es la idea de Pablo aquí. Notemos los contrastes que hay. Pablo dice que esta aflicción leve y pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria. No creo que Pablo esté desestimando, esté minimizando el sufrimiento físico que él mismo sufría. Hay mucha gente que hoy en día sufre y en épocas como esta de la pandemia, mucha gente
está sufriendo. Y no creo que el mensaje de Pablo sea desestimar ese sufrimiento. Pero creo que lo que Pablo está diciendo es que cuando vemos el sufrimiento desde la perspectiva de la eternidad, ese sufrimiento pierde peso. Por muy intenso que sea, se hace leve, se hace llevadero, se hace soportable. Y la gloria, por muy lejana que parezca, se acerca a nosotros, tiene un mayor peso, una mayor relevancia en nuestra vida. Entonces Pablo ve vida en sus sufrimientos. Sus sufrimientos producen que la vida de Cristo se manifieste, que vidas sean transformadas, que su propia vida interior se renueve, se fortalezca, esté más cerca del Señor. Y también Él ve la vida eterna. Él ve a la eternidad y mira con ojos de esperanza el premio del que Pablo mismo habla, que nos espera a los que somos de Dios. Y esto es lo que hace que Pablo no desfallezca. En medio de padecimientos, de sufrimientos, de privación, de dolor, de la inminencia de la muerte, Pablo ve vida, ve propósitos eternos. Y Pablo entonces nos invita a una fe que se sacrifica. Yo creo que hoy en día un mensaje como este de Pablo o la vida de Pablo es un mensaje, yo creo, inaceptable, difícil de digerir para muchos, porque vivimos en una sociedad que es cómoda, que es egoísta, que es individualista, una sociedad que quiere o eliminar o por lo menos negar el sufrimiento. Una sociedad en la que la palabra sacrificio ya no tiene cabida. Quizás solamente el único ámbito donde se puede hablar de sacrificio hoy en día sea el mundo de los deportes. Ahora, la participación y la identificación de Pablo en la vida de Cristo es tal que Pablo no solamente habla de estar con Cristo, él también habla de estar en Cristo. Muchas veces lo dice, estar en Cristo. La idea es estar, por así decirlo, metido en Cristo, o que Cristo, su vida sea metida en la nuestra. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y también Pablo ora, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo ora y su propósito es que Cristo sea formado en vosotros. Podemos hacer esa oración también nuestra, que Cristo sea formado en nosotros. Algunos llaman a esto una vida cruciforme, una vida que tiene la forma de la cruz, una vida que está moldeada en todos sus aspectos, relaciones, acciones, por la cruz de Cristo. Una vida cruciforme es una vida que se vive para amar y glorificar a Dios y para amar y servir a los demás. Así como el mandamiento más importante de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, una vida cruciforme supone sacrificio. Estamos hablando de la cruz después de todo. Supone sacrificar el yo, morir a nuestros deseos egoístas, dejar de utilizar la fe como una varita mágica para satisfacer y resolver solamente nuestros propios intereses y necesidades, sin referencia a los demás. Pablo dice que el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego Jesús dice lo mismo en otras palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la vida
de fe a la que Jesús nos llama. Una vida que está dispuesta a sacrificarse. Que el Señor nos ayude y que si estamos pasando por momentos de sufrimiento, que el Señor nos anime, viendo la vida de Pablo, que su ejemplo sea un motivo de ánimo, de esperanza para nosotros. Que el Señor los bendiga.